¿Alguna vez has sentido que todo en tu vida empieza a ir mal, sin razón aparente? Que tu paz se apaga, tu mente se nubla y tu corazón comienza a llenarse de confusión, duda y tristeza, sin saber por qué. Tal vez estás orando, tal vez estás ayunando, tal vez estás haciendo todo lo que sabes que deberías hacer, pero nada cambia. Y lo que no te has dado cuenta es que hay una puerta abierta, una grieta invisible en tu vida espiritual que le ha dado permiso al enemigo para entrar. Y muchas veces esa grieta tiene nombre y apellido. Se llama amistad. Pero no cualquier amistad. Se trata de personas que se hacen pasar por compañeras, por aliados, por hermanos, pero que están operando como instrumentos del enemigo sin siquiera darse cuenta. Y Dios hoy te dice: corta esas amistades ya, porque te están alejando de mí y acercando al abismo. Este mensaje no es para todos. Este mensaje es para el que siente en lo profundo de su espíritu que algo no está bien, que alguien que tiene cerca no le está trayendo luz sino sombra, que detrás de las risas hay manipulación, que detrás del apoyo hay envidia, que detrás del consejo hay sabotaje. Y si esto está tocando tu alma mientras lo escuchas, es porque Dios te está hablando directamente a ti, te está dando discernimiento, te está abriendo los ojos. Y no es para que reacciones con odio ni con juicio, es para que reacciones con obediencia, porque seguir ignorando las señales te puede costar tu llamado, tu paz, incluso tu salvación. Hoy vamos a desenmascarar cómo ciertas relaciones están siendo usadas como trampas sutiles para enfriar tu fe, contaminar tu propósito y desviarte del camino que Dios trazó para ti. Así que quédate hasta el final, porque no solo vamos a identificar estas amistades, también te vamos a mostrar qué dice la palabra de Dios al respecto y cómo puedes cerrarle la puerta al enemigo con autoridad, sin miedo y con paz en tu corazón. Si este mensaje ya está resonando contigo, déjalo saber en los comentarios escribiendo: Señor, dame discernimiento. Quiero leerte y orar por ti. Hay algo que muchas veces no queremos aceptar, pero que es necesario enfrentar si de verdad queremos avanzar en nuestro crecimiento espiritual. No toda persona que sonríe a tu lado ha sido enviada por Dios. Algunos han sido enviados para distraerte, para confundirte, y otros para detenerte. Y si no tienes discernimiento, lo vas a confundir con lealtad. Vas a pensar que esa persona está contigo por amor, cuando en realidad fue puesta ahí para desviarte del plan divino. Y esto es algo que el enemigo ha usado desde el principio. Satanás no siempre se disfraza de monstruo. A veces se disfraza de apoyo emocional, de alguien que te entiende, de una amistad que poco a poco empieza a sembrar duda, rebelión, crítica, queja, y tú no te das cuenta, pero estás siendo contaminado espiritualmente día tras día. ¿Has notado que desde que te acercaste a cierta persona, tu fuego por Dios ya no es el mismo? ¿Que orar te cuesta más? ¿Que sientes más dudas que antes? ¿Que tu ambiente espiritual se siente denso, pesado? Eso no es casualidad, eso es una señal. Y cuando Dios te ama, no te va a dejar cómodo en lo que te está haciendo daño. Te va a inquietar, te va a confrontar, te va a mostrar que es tiempo de soltar. Recuerda lo que dice primera carta a los Corintios 15:33. No os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Y sabes qué significa esto en tu día a día? Que tú puedes tener el corazón más limpio, la intención más pura y aún así ser contaminado por alguien cuya atmósfera espiritual está cargada de oscuridad, de resentimiento, de orgullo, de rebelión. Tú no eres más fuerte por aguantar eso. Eres más sabio cuando decides alejarte. Por eso te pregunto, con todo el amor pero con toda la verdad, ¿a quién tienes al lado que no te está acercando a Dios, sino alejando de Él? ¿A quién estás permitiendo en tu círculo íntimo que, aunque parece buena persona, está drenando tu fe, tus fuerzas, tu enfoque? Si ahora mismo sabes de quién estoy hablando, déjalo en los comentarios. Escríbelo así: Señor, muéstrame quién no viene de ti, porque cuando lo haces visible, Dios empieza a obrar. Y si ya estás sintiendo que esta palabra es para ti, no ignores esa voz. Esa incomodidad que sientes ahora es el Espíritu Santo diciéndote: ábreme la puerta a mí y ciérrasela al enemigo. Vamos a seguir profundizando y ahora lo haremos tocando esos puntos de dolor
que muchos llevan guardados en silencio, pero que están gritando por dentro. Porque hay amistades que no solo han alejado a personas de la presencia de Dios, sino que han apagado por completo su propósito. Personas que antes servían con pasión, que oraban con lágrimas, que tenían hambre de la palabra y que hoy ya no sienten nada. No porque hayan dejado de creer, sino porque le abrieron la puerta a una influencia que les robó la voz, la visión y la conexión con el Padre. Y lo más triste es que todo eso comenzó con una simple amistad. Una persona que llegó en un momento de vulnerabilidad, en medio del dolor, de la soledad, del desánimo, y se presentó como alguien confiable, como alguien que entendía lo que nadie más comprendía. Pero lo que parecía consuelo terminó siendo manipulación disfrazada de compañía. Lo que parecía comprensión terminó siendo una grieta por donde el enemigo empezó a operar en silencio. ¿Te ha pasado? ¿Te ha dolido descubrir que esa persona a la que abriste el corazón no venía de Dios, sino que era parte del plan del enemigo para robar tu paz y apagar tu llamado? Porque no hay dolor más profundo que darse cuenta de que fuiste traicionado no por un enemigo declarado, sino por alguien a quien considerabas parte de tu círculo íntimo. Y ese es un punto de dolor que muchos hoy no saben cómo procesar. Algunos siguen atados por culpa, por miedo, por dependencia emocional. Siguen justificando lo que ya no se puede justificar. Siguen orando para que Dios cambie a la persona, cuando en realidad Dios está esperando que tú tomes la decisión de cerrar esa puerta. Si esto está tocando algo en tu corazón, quiero que lo pongas en los comentarios ahora mismo. Escríbelo con fe. Dios, si esta amistad no viene de ti, ayúdame a soltarla. No lo escribas como quien lanza palabras al aire. Escríbelo como quien le entrega a Dios lo que no puede cargar más. Porque cuando lo haces visible, cuando lo traes a la luz, el enemigo pierde poder. Y eso es lo que hoy estamos haciendo aquí juntos, trayendo a la luz lo que te estaba atando en la sombra. Mira lo que dice Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Este no es un versículo cualquiera, este es un principio espiritual. Porque Dios no solo te cuida a través de su presencia, sino también a través de tus relaciones. Él no solo abre puertas de bendición, también te protege cerrando puertas que te están drenando. Así que si estás empezando a ver que tu ambiente espiritual está contaminado, que tu corazón ya no vibra como antes en la adoración, que tu discernimiento se ha nublado, detente. No sigas justificando lo que Dios ya te dijo que cortes. Hay gente que no ha podido avanzar en su vida, no por falta de fe, sino por exceso de vínculos incorrectos. Personas que lloran pidiéndole a Dios dirección, sin darse cuenta que mientras estén atadas a quienes están alineados con el enemigo, no podrán escuchar con claridad la voz del Espíritu Santo. ¿Y tú? ¿Sientes que hay alguien en tu vida que ya no encaja en el nuevo nivel al que Dios quiere llevarte? ¿Sientes que estás intentando arrastrar a alguien que ya no puede caminar contigo? Si es así, te invito a dejar un comentario diciendo: Señor, ayúdame a discernir quién no puede seguir en mi camino. Porque discernir no es juzgar, es proteger el propósito que Dios puso en ti. ¿Quieres que sigamos ahora con un caso de éxito transformador para que el oyente vea que cortar una amistad puede ser el comienzo de una restauración profunda? Vamos a seguir profundizando y ahora lo haremos tocando esos puntos de dolor que muchos llevan guardados en silencio, pero que están gritando por dentro. Porque hay amistades que no solo han alejado a personas de la presencia de Dios, sino que han apagado por completo su propósito. Personas que antes servían con pasión, que oraban con lágrimas, que tenían hambre de la palabra y que hoy ya no sienten nada. No porque hayan dejado de creer, sino porque le abrieron la puerta a una influencia que les robó la voz, la visión y la conexión con el Padre. Y lo más triste es que todo eso comenzó con una simple amistad. Una persona que llegó en un momento de vulnerabilidad, en medio del dolor, de la soledad, del desánimo, y se presentó como alguien confiable, como alguien que entendía lo que nadie más comprendía. Pero lo que parecía consuelo terminó siendo manipulación disfrazada de compañía. Lo que parecía comprensión terminó siendo una grieta por donde el enemigo empezó a operar en silencio. ¿Te ha pasado
¿Te ha dolido descubrir que esa persona a la que abriste el corazón no venía de Dios, sino que era parte del plan del enemigo para robar tu paz y apagar tu llamado? Porque no hay dolor más profundo que darse cuenta de que fuiste traicionado, no por un enemigo declarado, sino por alguien a quien considerabas parte de tu círculo íntimo. Y ese es un punto de dolor que muchos hoy no saben cómo procesar. Algunos siguen atados por culpa, por miedo, por dependencia emocional. Siguen justificando lo que ya no se puede justificar. Siguen orando para que Dios cambie a la persona, cuando en realidad Dios está esperando que tú tomes la decisión de cerrar esa puerta. Si esto está tocando algo en tu corazón, quiero que lo pongas en los comentarios ahora mismo. Escríbelo con fe. Dios, si esta amistad no viene de ti, ayúdame a soltarla. No lo escribas como quien lanza palabras al aire. Escríbelo como quien le entrega a Dios lo que no puede cargar más. Porque cuando lo haces visible, cuando lo traes a la luz, el enemigo pierde poder. Y eso es lo que hoy estamos haciendo aquí juntos, trayendo a la luz lo que te estaba atando en la sombra. Mira lo que dice Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Este no es un versículo cualquiera. Este es un principio espiritual. Porque Dios no solo te cuida a través de su presencia, sino también a través de tus relaciones. Él no solo abre puertas de bendición, también te protege cerrando puertas que te están drenando. Así que, si estás empezando a ver que tu ambiente espiritual está contaminado, que tu corazón ya no vibra como antes en la adoración, que tu discernimiento se ha nublado, detente. No sigas justificando lo que Dios ya te dijo que cortes. Hay gente que no ha podido avanzar en su vida, no por falta de fe, sino por exceso de vínculos incorrectos. Personas que lloran pidiéndole a Dios dirección, sin darse cuenta que mientras estén atadas a quienes están alineados con el enemigo, no podrán escuchar con claridad la voz del Espíritu Santo. ¿Y tú? ¿Sientes que hay alguien en tu vida que ya no encaja en el nuevo nivel al que Dios quiere llevarte? ¿Sientes que estás intentando arrastrar a alguien que ya no puede caminar contigo? Si es así, te invito a dejar un comentario diciendo: Señor, ayúdame a discernir quién no puede seguir en mi camino. Porque discernir no es juzgar, es proteger el propósito que Dios puso en ti. ¿Quieres que sigamos ahora con un caso de éxito transformador para que el oyente vea que cortar una amistad puede ser el comienzo de una restauración profunda? Hay decisiones que al principio duelen, pero que con el tiempo salvan el alma. Y cortar ciertas amistades es una de ellas. Porque no todo lo que parece compañía es bendición. No todo lo que te hace reír te edifica. No todo lo que se siente bien en lo emocional está alineado con tu propósito espiritual. Muchas personas hoy viven frustradas, bloqueadas, espiritualmente secas, sin saber que la raíz no está en lo que están haciendo mal, sino en con quién lo están compartiendo. Porque hay amistades que no solo contaminan tu atmósfera, sino que alteran tu discernimiento. Te hacen dudar de lo que Dios te habló. Te siembran miedo donde antes había fe. Te hacen sentir que estás exagerando, que estás siendo muy radical, cuando en realidad lo que estás haciendo es proteger tu asignación. Y eso, hermano, hermana, no se negocia. Cuando Dios te llama, también te separa. Y esa separación a veces viene en forma de personas que se alejan sin explicación o que se convierten en obstáculos en tu caminar espiritual. ¿Has sentido que desde que entraste en amistad con alguien en particular, tu vida comenzó a ir cuesta abajo? ¿Has notado que te cuesta orar, que te da pereza ir a la iglesia, que tu enfoque cambió y que ya no sientes lo mismo en tu tiempo con Dios? Esas no son coincidencias, esas son señales. Y cuando Dios da señales, el sabio escucha. Segunda de Corintios 6:14 dice claramente: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Este no es solo un versículo para relaciones románticas, es un principio de vida para todo tipo de vínculo, porque un yugo no solo representa unión, representa dirección. Y si estás unido a alguien que no camina hacia donde Dios te está llamando, inevitablemente uno de los dos será arrastrado. Y si tú no estás firme, terminarás siendo tú. Hoy quiero que lo pienses con sinceridad.
¿A quién tienes al lado que te está desviando, aunque lo haga con una sonrisa? ¿Qué voz has estado escuchando más que la de Dios? ¿Quién te está robando la energía, el enfoque, la claridad? A veces no se trata de cortar con odio, ni con juicio, ni con orgullo. Se trata de entender que para avanzar con Dios hay pesos que no pueden seguir colgados de tus hombros. Personas que fueron parte de una temporada, pero no pueden cruzar contigo a la siguiente. Si sientes que esto te está hablando directamente al corazón, te invito a dejar un comentario diciendo: hoy decido cerrar las puertas que el enemigo ha usado para distraerme. Escríbelo con decisión, no como un simple gesto emocional, sino como un acto profético. Porque cuando tú escribes lo que el Espíritu te está revelando, estás dando el primer paso hacia una ruptura espiritual con todo lo que te estaba atando sin que te dieras cuenta. Recuerda, la sanidad, la restauración y el propósito empiezan muchas veces con una separación dolorosa. Pero del otro lado de esa obediencia hay paz, hay visión, hay alineación divina y sobre todo hay protección. Porque cuando obedeces a Dios, Él mismo se encarga de cerrar todo acceso que el enemigo estaba usando contra ti. ¿Quieres que ahora pasemos a un caso real y profundo de alguien que fue restaurado tras cortar una amistad que no venía de Dios? Puede ayudar mucho a que el oyente se identifique y vea que no está solo en esto. Y es aquí donde la palabra de Dios vuelve a recordarnos algo que muchos han olvidado. No todo el que está cerca está contigo, y no todo el que sonríe viene en paz. Hay amistades que son puertas disfrazadas. No llevan un letrero visible que diga enemigo, pero cuando les das acceso a tu alma, cuando les abres la intimidad de tus pensamientos, cuando permites que influyan en tus decisiones, sin darte cuenta estás permitiendo que el enemigo tenga voz en tus batallas más sagradas. Por eso Dios dice: corta esas amistades ya, no mañana, no cuando duela menos, ahora, porque cada minuto que se mantiene esa conexión abierta, el adversario siembra una semilla más. Y aquí quiero que pienses en las palabras del Salmo 113, que es mucho más que una poesía, es una advertencia espiritual camuflada de bendición. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Lo ves? El hombre bendecido, el que prospera, el que da fruto, es el que elige bien con quién se sienta, a quién escucha y con quién camina. Es el que aprende a discernir que no todos los consejos vienen de Dios, que no todas las compañías son neutrales y que a veces la voz que parece querer ayudarte es la misma que está anulando lo que el Espíritu Santo te dijo en lo secreto. Y esto puede ser fuerte, lo sé, porque cortar amistades que han sido parte de nuestra historia no es fácil. Tal vez compartiste risas, secretos, momentos inolvidables. Tal vez esa persona te acompañó en una etapa difícil. Pero si hoy representa una puerta abierta para el enemigo, es hora de tomar autoridad y cerrarla. Porque tu futuro en Dios no puede construirse sobre vínculos que deshonran su presencia. La lealtad a las personas no puede estar por encima de tu obediencia al cielo. Hay amistades que te atan al pasado cuando Dios ya te entregó una nueva temporada. Por eso hoy quiero que tú escribas en los comentarios algo que active tu espíritu. Decido caminar solo si es necesario, pero nunca mal acompañado. Porque a veces, cuando cortas un lazo, Dios revela todo lo que esa conexión estaba frenando. Y cuando eliges la santidad por encima de la compañía, el cielo se abre y la presencia de Dios empieza a ocupar el lugar que otros ocuparon sin merecerlo. Sigue conmigo porque aún falta mucho por revelar. Quiero contarte algo real que podría hacerte ver con más claridad el poder destructivo de una amistad fuera de alineación. Pero antes, ¿sientes que este mensaje es para ti? ¿Te está hablando directamente al corazón? Si es así, no guardes el silencio. Déjame saberlo abajo en los comentarios. A veces, el primer paso hacia tu liberación es reconocer que necesitas tomar una decisión que duela, pero que te salve. Y para que entiendas la profundidad de lo que estamos hablando, quiero contarte el caso de alguien que tomó una decisión valiente y que a partir de ahí, toda su vida comenzó a alinearse con el propósito de Dios. Su nombre es Marta.
Durante muchos años, Marta fue parte de un grupo de amistades que en apariencia eran divertidas, cercanas, incluso afectuosas. Habían estado con ella en momentos importantes, celebraciones, pérdidas, inicios de proyectos. Eran su círculo íntimo, pero en lo profundo, Marta sentía que cada vez que pasaba tiempo con ellos, algo dentro de ella se debilitaba. No podía explicarlo con palabras. No era que hicieran algo abiertamente dañino, pero poco a poco fue notando que sus conversaciones estaban cargadas de negatividad, de burla hacia lo espiritual, de ironías sobre su fe, de desvíos que la alejaban del fuego que antes sentía por Dios. Comenzó a perder el hábito de orar. Empezó a justificar actitudes que antes sabía que no agradaban al Señor. Su sensibilidad espiritual se adormeció, y cuando intentaba hablarles de su necesidad de cambiar, se reían o la hacían sentir exagerada. Hasta que un día, Marta escuchó un mensaje como este que le hizo despertar de golpe. La frase, "hay amistades que son puertas abiertas al enemigo", le atravesó como una espada. Entendió que su desgaste no venía del trabajo, ni de las pruebas, ni de su rutina. Venía del acceso emocional que había entregado a personas que no estaban alineadas con el reino. Esa noche oró con lágrimas. Le pidió a Dios dirección, fuerza, claridad. Y el Espíritu Santo le habló con una contundencia que no dejaba dudas. "Si no cortas estos lazos, no verás lo que tengo para ti". Fue duro, lloró, se sintió sola, pero obedeció, se alejó. No con odio, no con juicio, con discernimiento, con paz, con firmeza. Y lo que pasó después fue impresionante. Su vida espiritual resucitó, volvió a tener hambre de la palabra. Su corazón empezó a arder por Dios. Sueños que estaban dormidos comenzaron a reactivarse. Puertas nuevas se abrieron. Conoció gente que hablaba su mismo lenguaje, que no se burlaba de su fe, sino que la encendía más. Y hoy Marta puede decir que fue esa decisión dolorosa la que marcó el principio de su restauración total, ¿no? ¿Te das cuenta? A veces el milagro que estás esperando no viene con ruido ni espectáculo. Viene en forma de una ruptura, una separación necesaria que libera tu alma del peso que no veías, pero que te estaba apagando. Por eso, hoy quiero que te hagas esta pregunta. ¿A quién le he dado acceso a mi corazón que no honra la presencia de Dios en mi vida? Escríbelo abajo si lo sientes. No estás solo. Muchos hemos tenido que pasar por ahí. Pero te aseguro, como Marta, que del otro lado del dolor de soltar, hay un renacer glorioso esperándote. ¿Te animas? Déjamelo saber en los comentarios. Tu paso de fe podría ser el comienzo de tu victoria. Y es que hay una verdad que no podemos seguir ignorando. No todas las personas que te rodean vienen de parte de Dios. Aunque se disfracen de apoyo, aunque te acompañen desde hace años, aunque se digan tus amigos. Hay lazos emocionales que si no se rompen, te atan a ciclos de estancamiento, de confusión, de sequía espiritual. Y lo más peligroso de todo es que muchas veces esos lazos no se sienten como cadenas, sino como compañía. Te hacen reír, te entretienen, te distraen, pero por dentro apagan tu discernimiento, contaminan tu ambiente y abren pequeñas grietas por donde el enemigo empieza a sembrar duda, orgullo, mundanalidad y tibieza. Es sutil, es progresivo, y si no estás despierto, puedes pasar años atado sin darte cuenta. Personas que te manipulan con culpa disfrazada de lealtad. Personas que te hacen sentir que alejarte de ellos es traicionarlos, cuando en realidad lo único que estás traicionando es tu llamado, tu paz, tu propósito. ¿Cuántas veces has sentido que algo no está bien en esas amistades, pero has callado por miedo a estar solo? ¿Cuántas veces has justificado el maltrato emocional, el sarcasmo, la doble cara, solo porque así son ellos? No ignores más esas señales. Cuando el Espíritu Santo te incomoda con alguien, no lo hace por capricho, lo hace por protección. Dios no te llama a complacer a todos. Dios te llama a guardarte para lo que Él ha preparado, y eso muchas veces incluye cortar sin odio, sin escándalo, sin rencor, pero con firmeza, con convicción, porque tu paz no es negociable, tu propósito no está en venta. Y si hay relaciones que solo te acercan a la queja, a la crítica, a lo superficial, a lo carnal, entonces no son un puente al cielo, son una trampa del enemigo.
¿Te duele? Claro que sí. Pero más te va a doler seguir años atrapado en una atmósfera que no fue diseñada para tu crecimiento. Por eso hoy, antes de continuar, quiero que pauses un segundo y escribas en los comentarios: Señor, dame discernimiento para no me edifica. Escríbelo como un acto de fe, como un grito silencioso que el cielo escucha. Porque a veces, el primer paso hacia tu libertad no es una gran revelación, sino una simple decisión: cerrar puertas que han estado abiertas demasiado tiempo. Y si este mensaje está tocando algo en ti, si hay rostros que vinieron a tu mente mientras lo escuchabas, no lo ignores. Esa incomodidad es Dios hablándote, porque Él no quiere que sigas caminando con quienes secretamente están sembrando espinas en tu jardín espiritual. Él quiere restaurarte, Él quiere elevarte, pero primero necesitas soltar. Escríbelo, déjalo en los comentarios, porque declarar tu intención es el primer paso para cambiar tu dirección. Y si recordamos el caso de éxito que mencionamos anteriormente, ese hombre que después de mucho tiempo caminando con amistades que lo hacían reír pero lo alejaban de la oración, que lo mantenían entretenido pero espiritualmente dormido, finalmente tomó la decisión de cortar esos lazos. Lo más impactante no fue solamente su cambio de entorno, sino el despertar de su alma. Porque cuando una persona obedece esa voz interna que incomoda, que duele pero que no miente, cuando uno deja de ignorar las alertas que el Espíritu Santo lleva tiempo lanzando, algo profundo se desbloquea. En su caso, no fue inmediato, no fue como encender una luz. Al principio hubo silencio, soledad, días en los que dudó si hizo lo correcto, pero luego, poco a poco, empezó a recuperar su sensibilidad espiritual, volvió a orar con profundidad, volvió a escuchar a Dios sin interferencias, y lo más hermoso de todo es que empezó a atraer a su vida personas con un fuego similar, con una sed parecida, con un llamado real. Personas que no lo frenaban, sino que lo empujaban, no desde la presión, sino desde el ejemplo. Personas que no competían con él, sino que lo edificaban. Y fue en ese nuevo ambiente donde empezó a florecer. Porque, amado oyente, muchas veces lo que estás esperando que Dios haga en tu vida está en pausa, no porque no haya llegado el tiempo, sino porque aún no estás en el terreno correcto. No se puede cosechar trigo en un suelo lleno de espinas. No se puede escuchar la voz de Dios cuando estás rodeado de voces que te hacen dudar, que te critican cuando decides apartarte, que se burlan de tu fe, que te llaman exagerado cuando decides obedecer. Este hombre del que te hablo fue restaurado no porque era más santo que tú, no porque tenía un llamado más fuerte, sino porque tuvo el coraje de soltar lo que muchos aguantan por miedo a estar solos. Él eligió la incomodidad del cambio antes que la comodidad de lo tóxico, y esa decisión lo transformó por completo. Hoy es un hombre que lidera, que sirve, que intercede, pero sobre todo que vive en paz. Una paz que no se compra, una paz que no se negocia, una paz que solo llega cuando eliges agradar a Dios, aunque duela, aunque pierdas amistades en el proceso. Y por eso te digo, si Él pudo, tú también puedes. Si Él escuchó esa voz divina en medio del ruido, tú también puedes hacerlo. Pero tienes que estar dispuesto a pasar por ese breve silencio, por ese aparente vacío, por esa pequeña tormenta emocional que llega cuando decides cortar lo que te estanca. Así que si estás sintiendo ese llamado ahora mismo, te invito a que lo escribas en los comentarios. Señor, yo también estoy listo para soltar. No lo escribas solo como un comentario, escríbelo como una declaración espiritual. Porque cada vez que alguien se atreve a dar ese paso, algo cambia en el cielo. Y quizás ese paso que estás posponiendo es justamente lo que Dios está esperando para derramar lo que tiene preparado para ti. Y así como hay historias de obediencia que terminan en restauración, también existen historias profundamente tristes, pero necesarias de contar, porque en ellas muchos se pueden ver reflejados. Hace unos años conocí el testimonio de una mujer que había sentido en su corazón durante meses que debía alejarse de cierto grupo de personas. Amistades de años, personas con las que compartía risas, salidas, conversaciones largas, pero también con las que, sin darse cuenta, comenzó a tolerar actitudes
ambientes y conversaciones que poco a poco la fueron enfriando espiritualmente. No eran malas personas a los ojos del mundo, pero cada vez que ella intentaba hablar de Dios, de su deseo por crecer, de su necesidad de consagrarse más, esas amistades se burlaban sutilmente, le decían que se estaba volviendo fanática, que era demasiado intensa, que tenía que vivir la vida, relajarse, que Dios entendía. Al principio lo tomaba como algo sin importancia. Pensaba que podía mantenerse firme, incluso rodeada de tibieza. Pero con el tiempo, lo que era una fe encendida se convirtió en una llama débil. Y esa debilidad fue la puerta perfecta para que el enemigo sembrara dudas, cansancio y sobre todo, conformismo. La historia de esta mujer no terminó con un giro inmediato. Durante años se mantuvo en ese entorno que le restaba más de lo que le sumaba. Intentó mantener un equilibrio imposible, complacer a Dios y complacer al mundo. Y en ese terreno intermedio lo perdió casi todo. Perdió su conexión espiritual, su discernimiento, su sensibilidad para oír la voz de Dios. Llegó un punto en el que no podía orar sin distracciones, no podía ir a la iglesia sin sentir que estaba actuando, y lo más doloroso, ya no sentía la misma convicción que antes. Se convirtió en alguien que decía creer, pero que ya no vivía como creyente. ¿Y sabes cuándo comenzó a despertar? Cuando una de esas amistades en las que más confiaba terminó traicionándola en un momento de vulnerabilidad. Ahí entendió lo que por años el Espíritu Santo le había estado susurrando, que no todas las amistades son enviadas por Dios, que algunas son trampas disfrazadas de compañía, que hay lazos que si no se cortan a tiempo, se convierten en cadenas invisibles que te arrastran lejos de tu propósito. Para que sientas miedo, sino para que reconozcas las señales. Quizá tú también has sentido esa incomodidad cuando estás con ciertas personas, esa sensación de que algo en ti se apaga, de que tu fe se debilita, de que te desconectas de lo que antes te apasionaba. No lo ignores, Dios ya te está hablando. No dejes que sea el dolor quien te despierte. No esperes a que te traicionen para hacer lo que ya sabes que tienes que hacer. El precio de ignorar las advertencias del cielo es muy alto, y lo que hoy parece una amistad inofensiva, mañana puede convertirse en la puerta que el enemigo usó para entrar. Si esta historia resonó contigo, si sientes que estás viviendo algo similar o que Dios te ha estado hablando pero aún no has tomado la decisión, quiero que lo declares en los comentarios. Señor, ayúdame a obedecer antes de que sea tarde. No escribas desde la vergüenza, escribe desde el deseo de libertad, porque reconocerlo es el primer paso para romper las cadenas. Estás a tiempo. Y este puede ser el comienzo de un nuevo capítulo. La diferencia entre el caso de éxito y el de fracaso no estuvo en la cantidad de tentaciones que enfrentaron, ni en la intensidad de las voces que intentaron alejarlos de Dios. Ambos vivieron procesos similares, caminaron rodeados de personas que no entendían su fe, que sabían hablar de todo menos de salvación, que se reían de sus convicciones, que les ofrecían distracciones envueltas en cariño falso y apoyo condicional. La verdadera diferencia no estuvo fuera, sino dentro. La única distancia entre quien fue restaurado y quien fue destruido fue la fe. No una fe emocional, de esas que se activan solo cuando todo está bien, sino una fe práctica, que obedece incluso cuando duele, que actúa incluso cuando no tiene todas las respuestas. El primero tuvo el valor de soltar antes de perderlo todo. El segundo esperó demasiado. El primero obedeció a tiempo, confiando en que Dios no se equivoca, aunque su entorno le dijera lo contrario. El segundo se aferró a lo cómodo, a lo familiar, hasta que lo cómodo se volvió tóxico y lo familiar se convirtió en su ruina espiritual. Y es aquí donde tú, querido oyente, debes mirarte por dentro, porque no es tu entorno el que define tu futuro, es tu decisión frente a ese entorno. No es la intensidad de la tentación lo que determina tu caída, es tu nivel de fe en medio de ella. Porque cuando Dios te dice, corta estas amistades ya, no es porque quiera verte solo, es porque quiere prepararte para lo que ha reservado. Pero Él no puede entregarte lo nuevo si sigues aferrado a lo viejo. No puede abrir puertas si tú insistes en mantener abiertas las que el enemigo está usando para contaminar tu alma. Y sí, habrá un precio.
Tal vez te critiquen, tal vez digan que exageras, tal vez sientas ese vacío de los primeros días, cuando el silencio duele más que la compañía incorrecta. Pero también te aseguro algo: si te mantienes firme, si no retrocedes, si eliges a Dios aunque eso implique quedarte solo un tiempo, Él llenará ese vacío con lo que realmente necesitas. Con paz, con claridad, con propósito, con personas que suman, con relaciones que edifican. Por eso hoy quiero invitarte con todo mi corazón a dejar en los comentarios una declaración de fe. Señor, elijo tu voz por encima de cualquier amistad. Escríbelo como un acto profético. Escríbelo para marcar un antes y un después. Porque tu futuro espiritual no se construye de emociones, se construye de decisiones. ¿Cuál vas a tomar tú? ¿La del caso de éxito o la del caso de fracaso? Ambas están a tu alcance. La única diferencia es la fe. Y cuando hablamos de fe, no podemos evitar recordar ese clamor profundo y honesto que encontramos en el Salmo 1, donde la palabra nos revela con una claridad que no da espacio a interpretaciones cómodas. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Salmos 1, 1 a 2. Este pasaje no es una metáfora suave ni una sugerencia simbólica. Es una advertencia directa, un espejo donde muchos hoy deben atreverse a mirarse sin filtros. Porque cuando te sientas con quien constantemente murmura, con quien minimiza tu fe, con quien ríe de lo sagrado, aunque no estés hablando directamente contra Dios, estás prestando tus oídos, estás participando de una atmósfera que lentamente debilita tu espíritu. Y el peligro no es solo perder la paz, es comenzar a caminar sin darte cuenta hacia una sequedad espiritual que no se nota de inmediato, pero que se va acumulando hasta que un día despiertas vacío. Este salmo no dice el varón que lucha contra los malos o el que los confronta con argumentos bíblicos. No. Dice simplemente que no anda con ellos, que no se queda, que no se sienta. Es una postura clara: me alejo, me retiro, no me mezclo. Y eso, hoy más que nunca, es lo que muchos necesitan recordar. Porque hay amistades que parecen inofensivas, pero están secando tus raíces. Hay conversaciones que comienzan como bromas y terminan siendo grietas en tu armadura espiritual. Hay entornos que no te atacan de frente, pero te anestesian el alma. Y si tú, como dice el Salmo, quieres ser como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, entonces necesitas cuidar el suelo donde estás echando raíces. Porque el árbol que está mal plantado, por más promesas que tenga, no florecerá. Y no es porque Dios no quiera bendecirlo, sino porque no está en el terreno correcto. Por eso te invito a escribir en los comentarios con total sinceridad y como un acto de decisión espiritual: quiero ser ese árbol que da fruto en su tiempo. Hazlo como una declaración firme, porque tus palabras también abren caminos. Tal vez hasta hoy has estado rodeado de quienes solo suman ruido, dudas, tentaciones. Pero hoy, con esta verdad en tus manos, puedes empezar a escoger diferente. Puedes plantar tu vida junto al agua viva, y eso empieza alejándote de los que solo te arrastran al desierto. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Escríbelo, compártelo, y permite que esa semilla empiece a germinar hoy mismo. Porque el Salmo no miente. Lo que Dios promete lo cumple. Pero tú decides si te sientas con los escarnecedores o si eliges deleitarte en su ley. Ese Salmo, aunque breve, es uno de los más poderosos manifiestos espirituales que existen. No es simplemente poesía antigua ni un consejo desactualizado de otro tiempo. Es una advertencia viva, eterna, que resuena hoy con una urgencia brutal para quienes verdaderamente desean caminar con Dios. Cuando el salmista dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, está revelando una dinámica espiritual que muchos ignoran hasta que ya es demasiado tarde. Porque lo primero que hace el enemigo no es destruirte de frente, sino envolverte en compañías equivocadas. Y lo más trágico es que estas compañías no siempre se ven malas a simple vista. No son siempre los que se burlan abiertamente de tu fe. No siempre son los que te invitan a pecar de forma directa. Muchas veces son personas cercanas, queridas, con quienes compartes años de amistad,
pero que están en tu vida para diluir poco a poco tu discernimiento espiritual. El consejo de los malos no es siempre un consejo verbal. A veces es su actitud, su forma de ver la vida, su escala de valores. A veces es esa mirada condescendiente cada vez que hablas de Dios. Tú eres muy intenso con eso. Esa risa irónica que no parece grave, pero que te hace callar. Y el problema es que cuando callas lo espiritual para encajar en lo carnal, ya diste el primer paso para desviarte. Por eso el Salmo establece un orden. Primero andas en consejo de malos, luego te detienes en camino de pecadores y finalmente te sientas en silla de escarnecedores. Es un proceso, una caída lenta, disfrazada de normalidad, hasta que lo sagrado ya no te duele perderlo, hasta que las cosas de Dios ya no te despiertan el alma como antes, hasta que ya no lloras en su presencia ni tiemblas cuando escuchas su voz. Y todo empezó con una amistad. Por eso la segunda parte del Salmo es aún más poderosa. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Sabes lo que esto significa? Que el verdadero gozo no está en mantener relaciones por nostalgia o compromiso social, sino en sumergirse en lo eterno, en buscar a Dios como fuente, como refugio, como destino, porque el alma humana fue diseñada para deleitarse en su presencia, y todo lo que no sea eso, eventualmente te seca. Y si hoy estás escuchando esto, y sientes que el fuego ha bajado, que tu intimidad con Dios ya no arde como antes, pregúntate, ¿con quién me estoy sentando? ¿A quién le estoy dando acceso a mi alma? ¿Estoy rodeado de quienes me empujan hacia su voluntad o de quienes con una sonrisa me alejan centímetro a centímetro? Quiero invitarte ahora con humildad y con urgencia a que escribas en los comentarios: Señor, no quiero sentarme donde no me alimentas. Que sea esa tu oración hoy. Que este salmo no sea solo algo que oíste, sino una dirección clara para limpiar tus espacios, para cerrar puertas, para cortar lo que no edifica. Porque si tú decides meditar en su ley día y noche, si haces de su presencia tu prioridad y no permites que amistades equivocadas filtren oscuridad en tu alma, entonces, como dice el verso 3, serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Ese es el resultado de una vida consagrada, de una vida que sabe decir no a tiempo, que sabe discernir, que sabe proteger su atmósfera espiritual. ¿Estás dispuesto a ser ese árbol? Escríbelo, decláralo, porque a veces la verdadera victoria no está en pelear, sino en saber separarse. Y es que, si somos honestos, todos en algún momento hemos ignorado estas advertencias. Todos, en algún punto del camino, hemos mantenido conexiones que sabíamos, en lo más profundo del alma, que no estaban alineadas con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Pero lo justificamos. Decimos que esa persona no es tan mala, que nadie es perfecto, o que la conozco desde hace años. Y poco a poco, comenzamos a adaptarnos a su forma de hablar, a su manera de pensar, a sus excusas para alejarse de lo sagrado. Y cuando menos lo esperas, tú también comienzas a distanciarte de la voz de Dios. Ya no oras con la misma intensidad, ya no sientes el mismo gozo por leer la palabra, ya no sientes la misma convicción cuando pecas, y todo sin darte cuenta, porque te rodeaste de voces que amortiguan el espíritu. Ahí es donde entra otra advertencia bíblica que no se puede ignorar. Primera epístola a los Corintios 15:33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esta no es una metáfora, es una verdad directa, dura, clara. No se trata solo de conversaciones habladas, se trata de ambientes, de atmósferas espirituales, porque cada persona con la que compartes tiempo deposita algo en ti. Él no quiere verte desgastado emocionalmente por amistades que solo aparecen cuando necesitan algo
pero desaparecen cuando tú clamas. Él no quiere que confundas compañía con propósito. No todo el que está cerca está contigo. No todo el que te sonríe te impulsa hacia Él. Por eso, este mensaje no es una casualidad. Es una alerta directa para que limpies tus círculos, para que te separes de lo que no lleva su sello, para que elijas bien a quién le das acceso a tu intimidad. Y tú, que estás aquí escuchando esto, sabes en tu corazón si hay alguien en tu vida que no debería seguir ahí, alguien que te está alejando de Dios poco a poco, sin gritos, sin escándalos, pero con una constancia peligrosa. Por eso hoy te pido, con toda sinceridad, déjalo en los comentarios. Escribe lo que el Espíritu te está revelando. Puedes escribir: hoy decido cerrar puertas al enemigo. O si lo sientes en lo profundo, nómbralo, hazlo consciente, expón la mentira que has estado tolerando. Porque cuando traes a la luz lo que te está atando en secreto, empiezas a romper cadenas. Así que dime, ¿hay alguien en tu vida que Dios lleva tiempo diciéndote que sueltes? ¿Has sentido en tu espíritu esa incomodidad cada vez que te rodeas de ciertas personas, pero has ignorado? Escríbelo, coméntalo. No estás solo en esto. Esta comunidad está aquí para caminar contigo, para orar por ti, para ayudarte a ver lo que tu corazón a veces se niega a aceptar. Porque cortar esas amistades no es crueldad, es obediencia. Y la obediencia, aunque duela, siempre trae protección. Y cuando hablamos de cortar amistades, no estamos hablando desde el orgullo ni desde el juicio, sino desde la obediencia radical que Dios demanda cuando nuestra alma está en juego. Porque muchas veces, esas amistades que toleramos por costumbre o por lazos del pasado son, en realidad, puertas abiertas por donde el enemigo ha entrado sutilmente a sembrar confusión, desánimo, dudas, pecado. ¿Y sabes qué es lo más grave? Que eso no ocurre de manera explosiva. No llega con una tormenta, sino con una llovizna constante que te empapa el espíritu sin que lo notes. Y cuando ya estás completamente mojado, confundido, agotado, recién ahí te preguntas, ¿en qué momento me alejé tanto de Dios? Y la respuesta suele estar ahí, en esas compañías que fuiste dejando entrar poco a poco, sin filtrar por el discernimiento del Espíritu Santo. Dios no es ambiguo con este tema. En Proverbios 13:20 nos deja una advertencia tan clara como urgente. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿Te das cuenta? No dice podría ser quebrantado, dice que será, porque el entorno al que te expones termina moldeando tu carácter espiritual. Y si te rodeas de quienes desprecian lo santo, tarde o temprano ese desprecio empieza a normalizarse en tu vida. Lo que antes te estremecía, ahora te da risa. Lo que antes evitabas, ahora lo toleras. Y lo que antes llorabas en oración, ahora lo justificas con lógica humana. Hermano, hermana, ¿te estás dando cuenta del peligro? ¿Estás dispuesto a examinar tu círculo con los ojos del Espíritu? Quiero que pienses por un momento en tu círculo más cercano, en esos mensajes que recibes a diario, en esas conversaciones que consumes, en esas personas que te influyen más de lo que quisieras admitir. ¿Te acercan a Dios o te roban la intimidad con Él? ¿Te animan a crecer espiritualmente o te empujan al conformismo? Y si el Espíritu Santo te está incomodando ahora, si te está trayendo un rostro, un nombre, una situación específica, por favor no lo ignores. Déjalo en los comentarios. Escríbelo como una forma de tomar autoridad. Tal vez puedas escribir: hoy elijo rodearme de los que temen a Dios. O Dios, muéstrame a quién debo soltar. Porque cuando verbalizas una decisión en el Espíritu, comienzas a sellarla también en lo visible. Mira lo que dice el Salmo 1:1, un versículo que no podemos ignorar en este contexto. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dios promete bendición no solo por lo que haces, sino también por lo que decides evitar. Y eso incluye las amistades que te empujan al pecado, que menosprecian tu fe, que ridiculizan lo sagrado. No estás obligado a mantener a nadie que pone en riesgo tu alma. No confundas amor con acceso. Puedes bendecir a alguien sin tenerlo cerca. Puedes orar por alguien sin abrirle tu corazón, porque tu paz, tu comunión con Dios, tu propósito eterno valen más que cualquier vínculo terrenal. Así que te invito nuevamente, deja tu comentario.
Comparte tu experiencia. ¿Has tenido que cortar amistades por obedecer a Dios? ¿Sientes que hoy el Espíritu te está señalando a alguien que debes soltar? Escríbelo, porque en esa confesión puede comenzar tu liberación. Aquí no estás solo. Aquí luchamos juntos por proteger nuestra alma, como Dios nos lo ha pedido. Y cuando ponemos en perspectiva todo lo que hemos compartido en este mensaje, cuando hacemos silencio y dejamos que las palabras penetren no solo en la mente, sino en el corazón, nos damos cuenta de que esto no va solo de cortar relaciones por capricho, ni por orgullo, ni por la necesidad de demostrar superioridad espiritual. Number esto va de proteger lo más sagrado que tenemos, nuestra alma. Esto va de entender que el enemigo no siempre entra por lo evidente, por lo grotesco, por lo escandaloso. Muchas veces entra por lo cómodo, por lo familiar, por lo emocionalmente complicado de soltar. Es ahí donde se esconde su estrategia más eficaz. En esas amistades que justificamos porque siempre han estado, porque me han ayudado, porque me entienden, pero que en lo profundo están apagando el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida. Y eso, aunque nos cueste aceptarlo, tiene consecuencias eternas. Piensa por un instante en lo que está en juego. No son solo tus emociones, no es solo tu paz interior, es tu comunión con Dios, es tu capacidad de escuchar su voz sin interferencias, es tu sensibilidad espiritual que se embota cuando te expones constantemente a voces que no provienen del reino. Dios lo ha dejado claro en múltiples pasajes. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. 2 Corintios 6:14. No porque Él quiera privarte de relaciones, sino porque sabe que una compañía equivocada puede desviar incluso al más ferviente. Y si estás sintiendo esa lucha ahora, esa tensión entre lo que sabes que tienes que hacer y lo que tu corazón te pide retener, entonces este mensaje era para ti. Y no lo digo por intuición, lo digo por convicción, porque nadie llega hasta aquí por casualidad. Dios te trajo a esta reflexión porque hay algo específico que quiere tocar en tu vida. Y por eso te vuelvo a invitar a dejar un comentario, pero esta vez no solo como una respuesta, sino como una declaración. Declara en los comentarios que vas a proteger tu alma. Declara que vas a cerrar las puertas que el enemigo ha usado disfrazado de amistad. Tal vez puedas escribir: hoy decido elegir relaciones que honren a Dios. O simplemente: Señor, dame discernimiento para cortar lo que me aleja de ti. Porque cuando compartes lo que estás viviendo, no solo estás afirmando tu decisión, sino que también estás animando a otros que están pasando por lo mismo. Aquí somos una comunidad y juntos podemos fortalecernos en la verdad. La decisión no será fácil, pero el fruto será paz, claridad y sobre todo, una relación más pura y sin obstáculos con el Dios que te ama y que te quiere ver completamente libre. ¿Estás listo para ese paso? ¿Estás dispuesto a proteger tu alma, cueste lo que cueste? Escríbelo, compártelo. Que tu comentario sea el primer ladrillo en la muralla de protección espiritual que Dios quiere construir a tu alrededor. Y es aquí donde muchos se quedan paralizados, justo en la encrucijada entre lo que sienten y lo que saben que deben hacer. Porque uno de los puntos de dolor más profundos para el creyente es la traición disfrazada de lealtad. ¿Cuántas veces has sentido que alguien a quien llamabas amigo te dejó vacío después de cada conversación? ¿Cuántas veces te reíste por compromiso mientras algo en tu espíritu se quebraba? ¿Has sentido esa incomodidad, ese silencio interior, ese discernimiento que te incomoda cada vez que compartes espacio con esa persona? Pero sigues ahí. ¿Por qué? Porque tienes miedo a quedarte solo. Porque temes que si cierras esa puerta, nadie más tocará a tu puerta. Porque crees que el vacío duele más que una compañía equivocada. Y ahí es donde el enemigo gana territorio. No por fuerza, sino por omisión. Porque sabe que no necesitas negar a Dios para alejarte de Él. Solo necesitas rodearte de personas que no lo tienen presente. Gente que en cada consejo te hace dudar de tu fe. Gente que relativiza lo que para ti es sagrado. Personas que cada vez que hablas de lo que Dios te está mostrando, te miran con condescendencia, te hacen sentir exagerado, o peor, fanático. Y si alguna de esas frases te resuena en el alma, si has vivido este tipo de vínculos donde tu luz parece ser una molestia en lugar de una bendición, entonces
Este mensaje está tocando fibras que el Espíritu Santo quiere sanar, porque no puedes proteger lo que no estás dispuesto a reconocer. Dios no quiere que vivas en constante lucha espiritual por mantener relaciones que Él nunca autorizó. Lo que comenzó como una amistad puede haber mutado en una trampa emocional que te desgasta, que te drena, que te hace avanzar 2 pasos con Dios y retroceder 5. Es un ciclo, y la buena noticia es que hoy puede ser el fin, pero solo si tomas la decisión, solo si escuchas la voz de Dios más fuerte que el eco de la costumbre o la voz del miedo. Así que dime tú, ¿qué amistad necesitas rendir hoy en oración? ¿Qué lazo necesitas cortar para recuperar tu enfoque, tu propósito, tu paz? Te invito a que lo dejes escrito en los comentarios. No tienes que dar nombres, no tienes que dar explicaciones. Solo di: hoy cierro la puerta que el enemigo usaba en mi vida. Que tu declaración sea un acto de fe. Que tu comentario sea una señal al cielo de que estás listo para una nueva temporada. Porque cuando decides obedecer, el cielo se mueve. Dios respalda cada paso que das en dirección a tu libertad espiritual. ¿Estás dispuesto? Escríbelo, decláralo, da el primer paso. Y si en medio de todo esto tu corazón aún duda, si sientes que cortar una amistad que llevas años alimentando es demasiado doloroso, vuelve tu mirada al Salmo 1, ese que tanto hemos mencionado, pero que aún guarda respuestas más profundas de lo que crees. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y esta palabra, aunque a veces la pasamos por alto, es un llamado urgente a cuidar con quién caminamos, a discernir de quién recibimos consejo, y sobre todo, a no habituarnos a la presencia de quienes hacen burla de lo que Dios ha depositado en nosotros. ¿Te das cuenta? No está diciendo que serás feliz por tener muchos amigos, ni por ser aceptado, ni por caerle bien a todos. La verdadera bendición está en aprender a elegir con quién compartes tu caminar. Porque caminar con los que no honran a Dios no es neutralidad, es exposición. No se trata de juzgar, se trata de proteger tu propósito. Si tú meditas en su palabra, pero tus amigos meditan en el mundo, tarde o temprano habrá un choque. No por odio, sino por incompatibilidad espiritual. Y Dios no quiere que te confundas. Por eso este salmo es claro: el que no anda con los malos, el que no se sienta con los burladores, ese será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Y sabes qué implica eso? Que si hasta ahora te has sentido seco, estancado, sin dar fruto, puede que no sea por falta de oración, sino por exceso de compañía equivocada. Y aquí quiero hablarte desde el amor, no desde la condena. Tal vez tú no sabías que esa amistad te estaba robando bendición. Tal vez solo pensabas que eras tú el que no estaba haciendo las cosas bien, cuando en realidad el entorno estaba ahogando la semilla que Dios había puesto en tu corazón. Hoy no vengo a señalarte, vengo a decirte que hay un camino de vuelta, que hay solución, que Dios no solo quiere que cortes la amistad tóxica, también quiere llenar ese espacio con relaciones sanas, con conexiones divinas, con hermanos en la fe que te eleven, que oren contigo, que te hablen de Cristo cuando más lo necesites. Porque la soledad que puede venir después de cortar un lazo incorrecto no es castigo, es espacio para lo nuevo, es preparación para la temporada de fruto. Así que si este salmo te ha tocado, si sientes que esta palabra es para ti, déjalo en los comentarios. Escribe: quiero ser árbol junto a corrientes de agua. Que esa declaración sea tu acto de fe hoy. Que el mundo espiritual sepa que estás eligiendo alinearte con Dios, aunque duela. Porque más vale una incomodidad temporal que un estancamiento eterno. Dios no quiere verte seco, sin fruto, sin propósito. Él quiere verte florecer, y todo empieza por una decisión. ¿Estás listo para tomarla? Escríbelo, ora y prepárate, porque cuando obedeces, el cielo se abre. Y si en medio de todo esto tu corazón aún duda, si sientes que cortar una amistad que llevas años alimentando es demasiado doloroso, vuelve tu mirada al Salmo 1, ese que tanto hemos mencionado, pero que aún guarda respuestas más profundas de lo que crees. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores,
ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y esta palabra, aunque a veces la pasamos por alto, es un llamado urgente a cuidar con quién caminamos, a discernir de quién recibimos consejo y sobre todo a no habituarnos a la presencia de quienes hacen burla de lo que Dios ha depositado en nosotros. ¿Te das cuenta? No está diciendo que serás feliz por tener muchos amigos, ni por ser aceptado, ni por caerle bien a todos. La verdadera bendición está en aprender a elegir con quién compartes tu caminar, porque caminar con los que no honran a Dios no es neutralidad, es exposición. No se trata de juzgar, se trata de proteger tu propósito. Si tú meditas en su palabra, pero tus amigos meditan en el mundo, tarde o temprano habrá un choque. No por odio, sino por incompatibilidad espiritual. Y Dios no quiere que te confundas. Por eso este salmo es claro. El que no anda con los malos, el que no se sienta con los burladores, ese será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Y sabes qué implica eso? Que si hasta ahora te has sentido seco, estancado, sin dar fruto, puede que no sea por falta de oración, sino por exceso de compañía equivocada. Y aquí quiero hablarte desde el amor, no desde la condena. Tal vez tú no sabías que esa amistad te estaba robando bendición. Tal vez solo pensabas que eras tú el que no estaba haciendo las cosas bien, cuando en realidad el entorno estaba ahogando la semilla que Dios había puesto en tu corazón. Hoy no vengo a señalarte, vengo a decirte que hay un camino de vuelta, que hay solución, que Dios no solo quiere que cortes la amistad tóxica, también quiere llenar ese espacio con relaciones sanas, con conexiones divinas, con hermanos en la fe que te eleven, que oren contigo, que te hablen de Cristo cuando más lo necesites. Porque la soledad que puede venir después de cortar un lazo incorrecto no es castigo, es espacio para lo nuevo, es preparación para la temporada de fruto. Así que si este salmo te ha tocado, si sientes que esta palabra es para ti, déjalo en los comentarios. Escribe: quiero ser árbol junto a corrientes de agua. Que esa declaración sea tu acto de fe hoy. Que el mundo espiritual sepa que estás eligiendo alinearte con Dios, aunque duela. Porque más vale una incomodidad temporal que un estancamiento eterno. Dios no quiere verte seco, sin fruto, sin propósito. Él quiere verte florecer. Y todo empieza por una decisión. ¿Estás listo para tomarla? Escríbelo, ora y prepárate, porque cuando obedeces, el cielo se abre. Cuando miramos en retrospectiva todo lo que se ha dicho en este mensaje, no podemos evitar sentir un peso sagrado sobre los hombros, una responsabilidad que va más allá de nuestras emociones, de nuestras nostalgias, de nuestras justificaciones humanas. Porque este tema no es menor, no se trata simplemente de relaciones rotas, de amistades fallidas o de malos entendidos. Se trata de algo mucho más profundo, de las puertas espirituales que dejamos abiertas sin darnos cuenta. De las grietas que parecen pequeñas pero que con el tiempo permiten al enemigo infiltrarse con estrategias silenciosas, con manipulaciones disfrazadas de cariño, con afectos que no son otra cosa que trampas para desviarnos del camino que Dios trazó para nosotros. Y cuando lo entiendes, cuando por fin lo ves, ya no puedes seguir ignorándolo. Ya no puedes seguir justificando lo que Dios está claramente tratando de cortar. Porque lo que Dios quiere entregarte en esta temporada requiere espacio. Espacio emocional, espacio espiritual, espacio de discernimiento. Y muchas veces no lo tienes porque estás ocupado cargando vínculos que ya cumplieron su ciclo, amistades que fueron útiles en una etapa pero que ahora solo retrasan lo que Dios quiere acelerar. Lo peor que puedes hacer en esta hora es aferrarte a lo que Dios ya te pidió soltar, porque lo que toleras en lo emocional se convierte en bloqueo en lo espiritual. No estás estancado porque te falta fe, estás estancado porque te sobra compañía equivocada. Y eso, por más duro que suene, es una verdad que muchos necesitamos mirar con valentía. Dios no te llama a odiar a nadie, pero sí te llama a proteger lo que Él ha depositado dentro de ti. Y a veces esa protección comienza por poner distancia, por decir basta, por reconocer que hay personas que no pueden seguir teniendo acceso a tus pensamientos, a tus luchas, a tus planes, porque no todos quieren ayudarte.
Algunos quieren anticiparse para sabotearte. Algunos están tan desconectados de su propósito que no soportan verte a ti caminar en el tuyo. Y tú no fuiste llamado a complacerlos. Fuiste llamado a obedecer. Y aunque te duela, aunque te cause lágrimas, aunque sientas que pierdes algo importante, estás ganando lo esencial. Estás ganando alineación con el cielo. Estás cerrando las puertas al enemigo y abriendo portales de bendición que solo responden a la obediencia. Así que si todo lo que has escuchado hoy ha resonado contigo, si en algún momento sentiste ese "esto es para mí" en el pecho, entonces no dejes que esta palabra se quede en una emoción pasajera. Haz algo con ella. Comenta aquí abajo: yo cierro las puertas que el enemigo usaba en mi vida. Escríbelo no solo como un comentario, sino como un acto espiritual, como una declaración pública de que hoy, en este momento, decides proteger lo que Dios te dio, porque lo más sagrado no se negocia, lo más sagrado se cuida, y tú eres responsable de custodiar tu llamado, tu paz, tu fuego, tu propósito. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por abrir tu corazón a esta palabra. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa las notificaciones, porque aquí no venimos con mensajes vacíos, venimos con verdad, con dirección, con palabra viva. Y si esta palabra te tocó, compártela. Alguien más necesita escucharla. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga, te fortalezca y te dé el coraje de cerrar todo lo que te estaba robando en silencio.